La lucha de poder al interior del gobierno de López Obrador y de su partido muestra el inicio de rupturas en el equipo que comanda el presidente de la República. Y esas rupturas se deben tanto a conflictos de intereses, como los hay en todo grupo gobernante, como por discrepancias de fondo en la estrategia de política económica. Y como siempre, los conflictos en la clase gobernante nos afecta a todas las personas que vivimos en México, como se ejemplifica con la inmediata devaluación del peso, que perdió 25 centavos ante el dólar a los pocos minutos de haber presentado su renuncia el señor Ursúa. En su carta de renuncia, Carlos Ursúa, como secretario de Hacienda, dice literalmente: discrepancias en materia económica ha habido muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de políticas públicas sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eso. En resumidas cuentas, el exsecretario de Hacienda dice que la presidencia de la Cuarta Transformación ha tomado decisiones de política económica sin la debida atención y sin valorar sus efectos en la economía de la población mexicana. La carta de renuncia, como todos saben, también habla de conflictos de intereses de políticos influyentes que han colocado en la Secretaría de Hacienda a personas ignorantes de los asuntos económicos, o sea, gente inepta que está ahí por pagar favores, negocios o simplemente por nepotismo, sin un ápice de conocimiento. Pero quiero poner la atención en los temas centrales, en los de estrategia de política económica. Las discrepancias del doctor Ursúa con el presidente de la República no son chismes ni especulaciones. Ellas quedaron evidenciadas en dos documentos oficiales, en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Precriterios de Política Económica 2020. El mismo presidente de la República ha reconocido que se elaboraron dos planes de desarrollo, el suyo y el de la Secretaría de Hacienda. Es obvio que se impuso, y repito y recalco, se impuso el de López Obrador. Por cierto, duramente criticado por especialistas en economía y por la oposición de la Cámara de Diputados, ya que careció del rigor y la legalidad que debe cumplir todo Plan Nacional de Desarrollo. Las discrepancias entre el doctor Ursúa y el licenciado López Obrador son más claras en los Precriterios Generales de Política Económica 2020. En este documento oficial, ya entregado a la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda señala 4 asuntos que no le gustaron a López Obrador, porque contradicen su discurso de que todo va muy bien. No bien, requete bien. En primer lugar, la afirmación política del presidente de la República de que la economía nacional va requete bien fue rechazada por el doctor Ursúa, quien afirmó que la economía nacional redujo su ritmo de crecimiento debido a la reducción de las exportaciones, motivada a su vez por la desaceleración de la economía global y de la estadounidense. En segundo lugar, la opinión presidencial de que la economía mexicana crecerá al 2% en este 2019 fue desmentida por el exsecretario de Hacienda, quien con base en los análisis de la Secretaría de Hacienda concluye que el crecimiento en 2019 podría ser de 1.6%, si no es que menos. De este modo, el doctor Ursúa muestra que el licenciado López Obrador, por muy presidente de la República que sea, no puede hacer magia y que perderá la apuesta que ha hecho ante las proyecciones del crecimiento económico anunciadas por los organismos internacionales, el Banco de México y los analistas del sector privado. Ya tenemos hasta una apuesta. Les vamos a ganar en sus pronósticos. El reconocimiento de nuestra realidad económica por parte del exsecretario de Hacienda contradijo el júbilo que el presidente expresó en la celebración del primer año de su triunfo. Pero la actitud crítica del doctor Ursúa lo colocó de inmediato, ¿dónde creen? Exacto, en la banda que López Obrador ha llamado de los neoliberales y conservadores, y a quienes rechaza porque pronostican que caerá el crecimiento, acusándolos de que como enemigos desean que le vaya mal a la Cuarta Transformación. Tecnócratas, corruptos, conservadores, están muy molestos y entonces han agarrado esa cantaleta de que se va a caer el crecimiento. Y ya colocado en ese lugar, pues no faltaron quienes irresponsablemente lo acusaran de neoliberal, que no entendió el cambio que impulsa López Obrador, etc. Y si no, lean los comentarios en redes sociales, tanto de miembros de Morena como de sus feligreses, como si el presidente fuera infalible. En tercer lugar, Carlos Ursúa señaló que la balanza comercial de los hidrocarburos es deficitaria, porque importamos el 83% de los carburantes que consumimos en México.
y que toda alza de precios encarece los combustibles porque México ha disminuido sus exportaciones de crudo. Pero lo que seguramente más molestó a Andrés Manuel López Obrador es que el exsecretario de Hacienda haya afirmado que no veía cómo se podía incrementar la producción de crudo. Esta afirmación también contradijo el discurso del presidente, quien insiste en afirmar que Pemex ya superó su caída y empezó a recuperar su plataforma de extracción y de exportación de petróleo. En cuarto lugar, el exsecretario de Hacienda también señaló que la política social que aplica el presidente de la República, si bien es beneficiosa para millones de mexicanos, no está ayudando a la recuperación de la economía. Es decir, ese beneficio solo durará un chispazo. El doctor Ursúa propone medidas correctivas como priorizar las inversiones productivas por encima de las inversiones en política social. Se entiende que esta propuesta se encamina a reconocer que es más beneficiosa para la población activar el crecimiento económico para que se generen empleos y salarios que conformarse con la distribución de dinero a los beneficiarios del padrón del bienestar de la Cuarta Transformación. En otras palabras, darles trabajo a los huevones y no regalar dinero que ni suyo es. El razonamiento del exsecretario de Hacienda es contundente. El dinero que se distribuye con las políticas sociales mejora la economía de las familias. Estas elevan su consumo y este estimula las compras de productos, pero no hacen que crezca la economía. Al contrario, se genera un nuevo problema. Sí se aumenta la compra de productos de las familias beneficiadas con los programas sociales, pero no se aumenta la producción nacional. Quienes al final se quedan con el dinero que se reparte son los importadores de productos extranjeros de consumo popular. En el 2018 esto fue lo que sucedió, pues por falta de producción, México se vio obligado a importar 15 millones de toneladas de maíz. La propuesta del doctor Ursúa que el presidente de la República debería tomar en cuenta es convertir al mercado interno, es decir, a todos los productores nacionales, en el motor del crecimiento económico, porque las exportaciones están debilitadas. Y para que el mercado interno sea motor del crecimiento, hay que aumentar las inversiones destinadas a la producción, y estas deben ser mayores que las destinadas a la política social. El doctor Ursúa pone como ejemplo de hacer este cambio los 48,000 millones de pesos que en el 2020 se destinarán a la autosuficiencia alimentaria, con los que se buscaría reactivar el campo mexicano ante los 113,000 millones de pesos que se destinarán al programa de adultos mayores. En las reacciones de los aplaudidores de la Cuarta Transformación, prevalece la opinión de que el doctor Ursúa no entendió el cambio que impulsa el líder máximo, porque sus propuestas insisten en mantener el neoliberalismo. La pregunta obligada, ¿quién es más neoliberal? ¿El que ordena los recortes presupuestales para distribuir recursos con las políticas sociales para crear clientelas electorales de la misma manera como lo hizo Carlos Salinas de Gortari cuando inventó el programa de solidaridad? ¿O quien propone darle un giro a la estrategia de desarrollo económico retomando una histórica propuesta? Esta es la de sustentar el desarrollo nacional en el fortalecimiento del mercado interno, de la producción nacional, aumentando las inversiones productivas para hacer crecer la economía y generar empleos y salarios. Escoja usted, haga su propia conclusión. Pero lo que a mí me queda claro es que el presidente de la República está jugando con fuego, al insistir ante sus electores que ya no habrá más neoliberalismo y sus políticas económicas no se salen de la receta neoliberal. Esta receta neoliberal es que niega la aplicación de una política fiscal progresiva para aumentar los ingresos del gobierno y para evitar más recortes presupuestales que lo único que han provocado es dejar en la calle a miles de trabajadores. Pero como dijera Friedrich Hayek, si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir las notificaciones.